En la vasta extensión azul del Océano Atlántico, existe un área que desafía la lógica, un sector donde la brújula enloquece y los barcos se desvanecen sin dejar rastro. Esta es la región donde el mito se fusiona con la realidad y la ciencia lucha por explicar lo inexplicable. Hoy, en Abismos de la Tierra, exploramos uno de los misterios geográficos más intrigantes que obsesionan al hombre. Desde hace siglos, pilotos experimentados y capitanes de navegación han mirado con recelo este ramo de mar. Su reputación es sombría. Es el cementerio marítimo más famoso del mundo. Una zona que, según algunas estimaciones, ha tragado a más de 50 barcos y 20 aviones en el último siglo. Pero, ¿es esta infamia merecida? ¿Es el Triángulo de las Bermudas un portal a otra dimensión? ¿Un campo de prueba alienígena o simplemente una convergencia letal de geografía y clima? Prepárense, nos adentramos en las profundidades del misterio. La leyenda del Triángulo no es nueva, pero fue una fatídica tarde de diciembre la que grabó este lugar en la psique global. Hablamos de la desaparición más enigmática de la historia naval y aérea, el vuelo 19. 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos torpederos TBF Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para un ejercicio de entrenamiento rutinario. Eran 14 hombres bajo el mando del experimentado teniente Charles C. Taylor. La misión debía durar 3 horas. Apenas 90 minutos después del despegue, el control de la torre recibió una transmisión perturbadora. La voz del teniente Taylor, llena de pánico. Estamos entrando en aguas blancas, nada parece correcto. No sabemos dónde estamos. El océano no se ve como debería. Sus brújulas fallaron. El cielo estaba claro, pero los instrumentos de navegación se volvieron inútiles. Taylor, convencido de que estaban volando en dirección contraria, intentó corregir el curso, llevando a los otros 4 aviones más adentro del Enigma. A las 7:04 p.m. se escuchó el último mensaje del vuelo 19. Las palabras eran fragmentadas, apenas audibles, cortadas por el silencio. Los aviones habían desaparecido. En total, 6 aviones y 27 hombres se habían esfumado. ¿6? Sí. Un hidroavión de rescate PBM Mariner, con 13 tripulantes a bordo, fue enviado inmediatamente a buscar el vuelo 19. A los pocos minutos de llegar a la zona, el Mariner también desapareció de los radares. Jamás se encontró un rastro de ninguno de los 6 aviones o 27 hombres. Pero la historia del Triángulo es mucho más antigua y sus víctimas más grandes. Retrocedamos 30 años a los estertores de la Primera Guerra Mundial. Marzo de 1918. El barco de la Marina estadounidense, USS Cyclops, un gigante carbonero de 542 pies, navegaba desde Brasil hacia Baltimore, con más de 300 almas a bordo y toneladas de mineral de manganeso. Era el mayor barco que jamás había servido en la Marina de los Estados Unidos. Hizo una parada no programada en Barbados, luego reanudó su viaje, y eso fue todo. El Cyclops se perdió en algún lugar entre Barbados y la bahía de Chesapeake. No hubo llamadas de socorro, no hubo tormentas conocidas, no hubo restos. El barco simplemente se esfumó. El presidente Woodrow Wilson declaró más tarde: "Solo Dios y el mar saben lo que pasó con el gran barco". Hoy, el caso del USS Cyclops sigue siendo la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos no relacionado con el combate. Estos casos, vuelo 19, el Cyclops y docenas más, formaron el mito. Los medios de comunicación, impulsados por autores como Charles Berlitz en los años 70, popularizaron la idea de una fuerza paranormal incontrolable. Pero, ¿cuáles son las explicaciones más audaces que la mente humana ha concebido para explicar estas tragedias? A continuación, viajamos al reino de lo verdaderamente extraño. La incapacidad para encontrar restos y la supuesta locura de los instrumentos de navegación en los relatos de los pilotos han dado vida a teorías que se extienden más allá de la ciencia conocida. La teoría del portal dimensional. Algunos creen que el triángulo alberga agujeros de gusano o portales de tiempo que abren y cierran,
succionando todo lo que está por encima en un instante, enviándolo a un futuro lejano o a una dimensión paralela. La hipótesis extraterrestre. La presencia de objetos voladores no identificados, u ovnis, es una constante en las teorías conspirativas del Triángulo. La idea es que una base submarina alienígena se encuentre en la región y las desapariciones son abducciones o el resultado de un campo de energía protector. La leyenda de la Atlántida, quizás la más romántica. La Atlántida, la ciudad perdida de Platón, se encontraría en el fondo de estas aguas. Algunos afirman que la sofisticada tecnología energética de la ciudad, impulsada por cristales de cuarzo, sigue activa, desprendiendo campos de energía que interfieren con la electrónica moderna. Estas teorías, aunque cautivadoras, carecen de evidencia física. Son un reflejo de nuestro miedo a lo desconocido, una necesidad de explicar con lo extraordinario aquello que la investigación ordinaria no puede descifrar. Sin embargo, hay una anomalía que a menudo se cita como la clave científica del misterio: la variación magnética. Se ha dicho que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos únicos lugares en el planeta donde una brújula apunta al norte geográfico en lugar del norte magnético. Aunque esto no es rigurosamente cierto para toda la zona, la variación entre el norte geográfico y el magnético es particularmente pronunciada en el Atlántico. Para un navegante o piloto inexperto que no compense esta variación, un error de unos pocos grados en el rumbo puede significar un desvío de cientos de millas. En un océano sin puntos de referencia, esta es la definición de estar perdido. Pero, ¿puede un error de navegación o un campo magnético anómalo explicar el porqué de la ausencia de restos? Para responder a eso, debemos dejar de lado lo paranormal y abrazar la brutalidad de la naturaleza. La realidad es a menudo más aterradora que la ficción. La explicación más convincente y aceptada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, se basa en una mezcla letal de geología y meteorología. Los hidratos de metano. En el fondo del Triángulo existen vastas reservas de hidratos de metano congelados. Una fuga, un terremoto submarino o un cambio de presión pueden liberar enormes burbujas de este gas a la superficie. Cuando una burbuja de gas metano sube y entra en contacto con el agua, reduce la presión del fluido. Un barco que navegue sobre esta burbuja perdería su flotabilidad y se hundiría en segundos, sin tiempo para una llamada de socorro. El barco estaría engullido por el mar sin dejar rastro de escombros. El clima y la corriente del Golfo. El Triángulo es un nido de tormentas tropicales y huracanes impredecibles. Las llamadas olas rebeldes, muros de agua que pueden alcanzar más de 30 metros de altura, pueden aparecer de la nada y hundir cualquier embarcación. Además, la corriente del Golfo fluye directamente a través del Triángulo. Este es un río oceánico rápido y poderoso. Si un barco o un avión se hundiera, la corriente del Golfo dispersaría rápidamente cualquier resto a miles de kilómetros, dificultando o imposibilitando la recuperación. Finalmente, la explicación más mundana: el error humano. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas y aéreas más concurridas del mundo. Con tanto tráfico, estadísticamente debe haber más accidentes. Si a esto le añadimos un clima volátil y la posibilidad de fallos de instrumentos, el mito se convierte en una simple, aunque trágica estadística. Entonces, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, el Lloyd's de Londres, la Guardia Costera de Estados Unidos y otros expertos coinciden en que no existe evidencia de que las desapariciones en el Triángulo ocurran con mayor frecuencia que en cualquier otra parte del océano igualmente transitada. El misterio, sin embargo, persiste. ¿Mito o una realidad que aún no podemos explicar? Dejaremos esa respuesta en el fondo de sus mentes. ¿Y tú, crees en la maldición del Triángulo o en el poder de la ciencia?
Déjanos tu comentario abajo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuestra próxima inmersión en lo desconocido.